Los vastos ejércitos de Alemania y Rusia se enfrentan en la mayor y más devastadora batalla de blindados de la historia. La tierra temblaba. Era como si nos sacudiese un gran terremoto. 2.500 Panzer alemanes y cañones de asalto se enfrentan a más de 5.000 tanques soviéticos. Cuando todo acabe, las bajas superarán las 200.000. Los artilleros me dijeron más tarde que solo vieron muros grises. Y no paraban de disparar y disparar. Cielo y tierra estaban en llamas. Esta es la sangrienta batalla de Kursk. Tanques sobre tanques. Soldados sobre soldados. Era el Armagedón. La gran batalla de los tanques, la batalla de Kursk, primera parte. ...5 de julio de 1943, Frente del Este, Rusia. Primer día de la Operación Ciudadela de Hitler. Más de 800 tanques alemanes se desplazan por las llanas tierras rusas hacia la ciudad de Kursk. Esperándoles se encuentran los soviéticos, que defienden su patria con el mayor ejército de tanques que se haya reunido jamás. Se trata del último intento de Hitler de darle un giro a la guerra en el Frente del Este. Una guerra que durante los últimos meses se ha torcido en gran medida para los alemanes. Desde la desastrosa derrota de Stalingrado en febrero del 43, las fuerzas soviéticas han estado bombardeando sin descanso a los alemanes, obligándoles a retroceder 300 kilómetros hacia Alemania. A finales del invierno, el ejército alemán del Frente del Este es vapuleado y se encuentra al borde de la destrucción. Pero Hitler está decidido a recuperar la iniciativa y planea un contraataque masivo. Su plan consiste en lanzar una maniobra de pinza a larga escala para cortar el saliente soviético concentrado en la ciudad de Kursk. El objetivo es sitiar y destruir más de 500.000 de fuerzas soviéticas en la zona. El campo de batalla es extenso, 200 kilómetros de largo y 150 hacia el interior. La mayor parte son abruptas tierras de cultivo. Los amplios espacios abiertos de los legendarios pastos rusos son ideales para una lucha entre tanques. Es un objetivo temible, y durante la primavera y el comienzo del verano, los alemanes acumularon 2 ejércitos enteros, 780.000 hombres, cerca de 10.000 cañones y 2.500 tanques. Una inmensa fuerza que hará temblar los cimientos de Rusia. Pero esta concentración no pasará inadvertida, y mientras los alemanes se preparan para la Operación Ciudadela, los soviéticos hacen lo propio. El enemigo empieza a reunir todas sus fuerzas. Quiere vengarse por la derrota en Stalingrado. Así que los comandantes deciden resarcirse en primavera y reagruparnos para prepararnos para la defensa. Tanto si atacábamos como si nos defendíamos, había que desgastar al enemigo. Para enfrentarse al complicado ataque alemán, los soviéticos se fortalecen con casi 2 millones de hombres, 25.000 cañones y más de 5.000 tanques. Empiezan a abrirse paso a través del saliente de Kursk.
300.000 civiles se arman con palas y comienzan a cavar zanjas y trincheras antitanque a lo largo de 400 kilómetros. Los zapadores siembran la zona con 40.000 minas. Contábamos con cañones antitanque y eran impresionantes. Y, por supuesto, tanques. La columna vertebral de los cuerpos blindados soviéticos es el tanque medio T-34. Con un cañón principal de 76 milímetros y 4,7 centímetros de blindaje frontal, el T-34 de 31 toneladas cuenta con una potencia de fuego, protección y movilidad letales. En el verano de 1943, las fábricas soviéticas producen miles de ellos y a lo largo del saliente de Kursk, los T-34 empiezan a tomar posiciones. ...5 de julio de 1943. Después de 3 meses de preparación, los alemanes ya están listos para el ataque. Una hora antes del comienzo de la Operación Ciudadela, artilleros soviéticos desatan un ataque masivo sobre las posiciones alemanas. Los soldados alemanes se quedaron totalmente asombrados ante aquello. Ellos no se esperaban semejante potencia de fuego por parte de los rusos. Según se iban haciendo de noche, más se parecían a fuegos artificiales. Pero algo tuvo que pasar porque a los rusos les fue imposible calcular el tiempo del ataque. Exactamente 1 hora antes del ataque planeado. Los soviéticos sabían la hora del ataque a la perfección. Habían capturado a un equipo de zapadores alemanes que habían confesado. La cortina de fuego siembra el caos entre las líneas alemanas y retrasa el lanzamiento de la Operación Ciudadela, pero solo durante 1 hora. Poco después del amanecer, los alemanes atacan. Es un ataque blindado en masa que incluso hoy día sigue dejando una sensación amarga. Cada uno de los tanques rusos llevaba 20 o 30 pobres diablos, y todos y cada uno de ellos iban borrachos como cubas. Y ahí fue cuando se desató la tormenta. Cielo y tierra estaban en llamas. Tanques sobre tanques. Soldados sobre soldados. Era el Armagedón. Pero nosotros mantuvimos nuestra palabra, no retroceder ni un paso, por Stalin. Hacia el final del día, los alemanes solo se habían adentrado discretamente en la amplia red de defensa soviética a lo largo del saliente de Kursk. Al sur, el cuarto ejército Panzer alemán ha avanzado tan solo 15 kilómetros, mientras que en el norte el noveno ejército lo lleva mucho peor. Los 10 kilómetros avanzados les han costado docenas de tanques y más de 1000 hombres. Hasta el momento, la Operación Ciudadela no va a ningún lado, y las fuerzas soviéticas que se encuentran en la parte norte del saliente de Kursk se preparan para el contraataque. Hay escaramuzas por todo el frente. En uno de los enfrentamientos, más de 100 T-34 y los más ligeros T-70, pertenecientes al 16º Cuerpo Blindado Soviético, se enzarzan cara a cara con la 2ª División Panzer alemana.
Los Panzers se aproximan en forma de V, con los tanques más grandes en cabeza. Y frente a nosotros contamos hasta 17 tanques Tigre. El Tigre es el tanque alemán más grande. Revestido con cerca de 10 centímetros de blindaje, es prácticamente inmune a los ataques frontales. Pero es su cañón del 88, con un alcance de más de 2 kilómetros, lo que lo convierte en el arma más letal del campo de batalla de Kursk. Y comenzó la terrible y épica batalla. La mitad de nuestros tanques eran ligeros. Funcionaban con gasolina, así que podían arder como nada. Iván Sagin se encuentra en un tanque T-34. En medio de la confusión sale de los matorrales y se pone a tiro de 2 tanques Tigre alemanes. Dispara 2 veces, pero los proyectiles rebotan. Nuestro tanque tenía un cañón de calibre 76 y no pudo penetrar su casco. Lo salvan los cañones antitanques soviéticos, pero los alemanes se siguen acercando. Tenía la escotilla abierta, así que podía asomarme y mirar para buscar el objetivo. Y de repente entró el comandante de mi batallón. Su tanque había sido alcanzado y estaba en llamas. La infantería enemiga lo había rodeado, así que decidió salir y esconderse en el mío. Y justo en el momento en que entró en mi tanque, los alemanes dispararon y nos alcanzaron a nosotros. El impacto hizo que saltara metralla y un trozo le dio al comandante en la cabeza. Se la reventó. Yo estaba lleno de sangre, estaba totalmente cubierto por sus sesos. No sabía qué hacer para quitarme todo aquello de encima. Y así fue el infierno que vivimos el 6 de julio. En menos de 2 días de batalla, miles de hombres perecen en ambos bandos y los restos de cientos de tanques arden en los campos de Kursk. Es solo el comienzo. Los alemanes se preparan para realizar un nuevo ataque. El objetivo, el pequeño pueblo de Poniri, una tranquila parada antes de lo que se convertirá en el centro de una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial. ...5 de julio de 1943. En un esfuerzo por cambiar el destino del Frente del Este, los alemanes lanzan una gran ofensiva blindada contra la defensa soviética en las planicies de la Rusia occidental. El objetivo de la Operación Ciudadela es sitiar y destruir las fuerzas soviéticas que se encuentran alrededor de la ciudad industrial de Kursk.
Los soviéticos oponen una fuerte resistencia contra los Panzer que se aproximan. Ambos bandos sufren grandes pérdidas y hacia el final del segundo día los alemanes solo han conseguido pequeños logros. Pasado ya un día y decididos a tomar Kursk, el general Model lanza un nuevo ataque. El objetivo, la ciudad de Poniry. Poniry se encuentra justo entre Orel y Kursk, lo que la convierte en un punto céntrico y de distribución para las granjas de la zona. Si Model y su 9º ejército quieren tomar Kursk, primero tendrán que conquistar Poniry. El mariscal soviético Konstantin Rokossovsky conoce el valor estratégico de esta ciudad. Se adentra con una fuerza enorme compuesta por tanques y cañones y coloca miles de minas. La estación de Poniry es ahora el punto fortificado más fuerte de todo el saliente de Kursk. En estos campos con el bosque de fondo, los tanques alemanes avanzaban hacia nosotros, hacia donde nos encontramos ahora. Detrás de ellos, la infantería marchaba contra los soldados que estaban aquí sentados en estas trincheras. La artillería y los tanques se enterraban. Esto que tenemos aquí delante es un refugio donde los tanques se sepultaban. A este tipo de refugios los llamábamos caponera. La víspera de la batalla hay cientos de refugios en Poniry. Están formados por 3 paredes y una entrada inclinada. Permiten que los T-34 actúen desde posiciones defensivas como artillería y les dejan moverse con rapidez para realizar operaciones de ataque. Este terreno tan particular se convirtió en el epicentro de la batalla. Los alemanes y los soviéticos se enzarzan en una despiadada batalla por el control de Poniry. La ciudad cambiaba de dueño 5 veces al día. Los alemanes envían panzers una y otra vez a la contienda. Las minas, los T-34 y los cañones antitanque destruyeron muchos de ellos. El 9 de julio, los alemanes atacan por el noreste del pueblo, amenazando las posiciones soviéticas en terreno elevado, designadas en los mapas como Colina 253.5. Nuestra división, la 177 Sturmgeschütz de armas de asalto, se unió a los demás el 9 de julio. Se suponía que teníamos que atacar una montaña que estaba ocupada por el enemigo. Utilizamos armas de asalto, infantería y una unidad de destructores Ferdinand recién salidos de fábrica. El Ferdinand era el nuevo cañón autopropulsado alemán, jamás visto antes en el campo de batalla. Es un monstruo de 65 toneladas, con un blindaje de 20 centímetros de grosor y 2 motores gemelos de 300 caballos que le permiten moverse a 30 km/h. Pero su característica más temible es el cañón del 88 de alta velocidad de 6 metros de longitud. Teníamos grandes esperanzas puestas en esos tanques. Con su cañón del 88 podía disparar a más de 3 kilómetros de distancia. El Ferdinand no podía efectuar el ascenso a la montaña. Pensamos que era la artillería la que los había alcanzado, pero después de que cayeran uno detrás de otro, supusimos que era por culpa de los motores que se habían recalentado y habían explotado. Todas las tripulaciones salieron y escaparon, y una vez más, dependíamos de las armas de asalto. El cañón de asalto alemán más fabricado es el Sturmgeschütz, o Stuck. Construido sobre el chasis de un Panzer III, el Stuck sin torreta está armado con un cañón de alta velocidad del 75 y es el cazacarros alemán más eficaz. El ataque comenzó y nos adentramos en un campo de minas, colina arriba.
La artillería rusa nos atacaba con dureza constantemente a lo largo de todo el camino. Nuestro comandante se puso de pie en la escotilla para indicarnos que teníamos que dispersarnos. Y entonces lo alcanzaron y murió al instante. Uno de los tanques fue alcanzado en la cadena y ésta voló por los aires. Aunque perdieron más de la mitad de los Stuks, el avance alemán atraviesa la primera línea de defensa de Rokossovski. Bosse se abre camino a través de las dos primeras líneas de trincheras, justo tras las defensas soviéticas. Le dispara a uno de los cañones antitanque de Rokossovski. Minutos después, otro cañón lo coge por sorpresa. No pudimos reaccionar tan rápido. Lo único que me dio tiempo a decirle al conductor fue acelera. De julio de 1943. Comienza el quinto día de la sangrienta batalla de Kursk, con el 9º ejército alemán todavía con posibilidades de penetrar en la defensa rusa del sector norte. Los alemanes, desesperados por completar el avance hacia Kursk, lanzan un inmenso ataque con blindados sobre el pueblo de Poniry, de gran importancia estratégica. El objetivo es hacerse con la zona elevada al noreste del pueblo, conocida como Colina 253.5. Nos abrimos camino a través de la primera línea de trincheras y cuando alcanzamos la segunda, los rusos se retiraron. Un poco más tarde, había otro cañón antitanque. No pudimos reaccionar tan rápido. Lo único que me dio tiempo a decirle al conductor fue acelera. Nos dirigimos hacia el cañón y nos las arreglamos para aplastarlo. Bosse se cruza en el camino de un T-34. Dispara y el proyectil rebota en el tanque soviético. El blindaje frontal de 48 milímetros de un T-34 tiene una inclinación de 60 grados, lo que le permite desviar los proyectiles que lo alcanzan y le otorga el equivalente a casi 75 milímetros de protección frontal. Pero el impacto dejó al tanque tambaleándose de lado a lado. Nuestros proyectiles tenían la capacidad de atravesar el blindaje. Solo explotaban poco después de penetrar en el casco de acero del tanque. Por lo tanto, tras el impacto, su destrucción y la destrucción de la tripulación estaba garantizada. Hacia el final del día, aunque con pérdidas, los alemanes llegaron por fin a la colina 253.5.
pero causando más daño en la defensa soviética, que luchó hasta el último momento. Los soviéticos reciben órdenes del propio Stalin. No os retiréis bajo ningún concepto. Los soldados no pensaban que iban a morir. Si se tenían que deslizar bajo un tanque para salvar a Rusia, lo hacían. La estrategia de los tanques rusos se basaba, por decirlo de alguna manera, en la tozudez. Las pérdidas fueron enormes y el campo de batalla estaba lleno de T-34 destrozados. Los soviéticos no le iban a ceder un ápice de terreno a los alemanes. Retroceder nunca. Esas eran las órdenes. Las tripulaciones de los tanques soviéticos dejaron que los alemanes se acercasen con el objetivo de alcanzarlos en las zonas más vulnerables. Y eso es precisamente lo que hizo el comandante de tanque Iván Sagin. Les disparamos con munición perforante. Tenía que dar en el blanco. Pero rebotó y salió hacia arriba. En aquel momento un tanque enemigo venía a por mí. Me disparó, pero por suerte no me alcanzó. Me las arreglé para esconderme entre unos matorrales que había cerca. Si no lo hacía, estaba acabado. Dejé que pasaran de largo y salí de los matorrales. Paré al lado de un camión en llamas y esperé a que estuvieran a tiro. Luego le disparé a un tanque y le di en la parte lateral del casco. Se incendió y toda la tripulación salió volando por los aires. Con aquel tanque fuera de combate y ardiendo, la tripulación alemana salió y reaccionamos al momento. Los matamos. El tanque seguía ardiendo y a su lado estaban tirados los cuerpos de 3 o 4 de aquellos malditos alemanes. Después de casi una semana de intensa batalla, los alemanes están exhaustos y abatidos al fracasar en la conquista de Poniri. Pero han causado grandes pérdidas en el bando soviético, que parece que cuenta con infinitas reservas de hombres y tanques. Los tanques avanzaban unos contra otros disparando. Los artilleros me dijeron más tarde que solo vieron muros grises y que no paraban de disparar y disparar. Bose es alcanzado y ahora solo puede manejar el Stug marcha atrás, lo que lo convierte en un objetivo fácil. Retrocede hasta una zona más protegida, pero todavía está en peligro. Cuando estábamos allí parados, un T-34 vino hacia nosotros a toda velocidad.
Conseguí retroceder un poco y coger una buena posición de disparo. Entonces le disparé y al momento el tanque empezó a arder. Les pregunté a mis compañeros qué había pasado. Y me dijeron que los tanques rusos habían conseguido pasar a través de nuestras líneas, hasta nuestra retaguardia, hasta nuestra zona de abastecimiento y de reserva de tropas. Ahora estábamos todos mezclados. Y así comenzó la batalla entre blindados, algo que nunca se había visto antes y que no se querrá volver a vivir en mucho tiempo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el plan que habían trazado nuestros altos mandos no era tan práctico ni operativo al fin y al cabo como al principio se esperaba. Lo que Bose y el resto de los alemanes del Frente del Norte estaban viviendo era solo el comienzo de un enorme contraataque ruso que determinaría el resultado de la batalla de Kursk y cambiaría el curso de la Segunda Guerra Mundial. ...12 de julio de 1943. La batalla se adentra en su segunda semana. Las pérdidas en ambos bandos han sido enormes. 80.000 hombres muertos y más de 2.000 tanques fuera de combate. En el Frente del Norte, los alemanes han perdido 21.000 hombres y el 50% de su fuerza blindada. Ya no les quedan reservas. Al general Model ya no le es posible continuar con el ataque. Al margen de las grandes pérdidas, los soviéticos todavía cuentan con más de 400.000 hombres, 15.000 cañones y más de 1.400 tanques. Con estas amplias reservas, lanzan la Operación Kutuzov. Entonces nos llegaron muchos refuerzos. Todas aquellas unidades que realmente estaban bajas de forma y habían perdido muchos efectivos y equipamiento fueron relevadas. El mando había establecido un objetivo claro para cada división y para cada regimiento. A los que no nos sustituyeron, seguimos adelante con el ataque. No podíamos parar, había que seguir avanzando. Y ahí fue cuando el enemigo sufrió grandes pérdidas y nosotros comenzamos una nueva operación. Avanzábamos contra los alemanes con fuerza y decisión, porque contábamos con numerosos refuerzos y además teníamos mucha motivación. La Operación Kutuzov comienza el 12 de julio. El objetivo es penetrar a través del amplio flanco sin defender del 9º Ejército de Model. De repente me vi metido en una zona baja entre arbustos, observando el flanco enemigo. Después de un rato, percibí movimiento alado. Los tanques rusos se aproximaban a nuestra posición. Entonces escuchamos un extraño ruido sobre nosotros. Los alemanes reciben ayuda desde el aire. En un intento desesperado por parar el avance soviético, sacan todo lo que tienen al campo de batalla, incluidos los remanentes de lo que una vez fue la formidable Luftwaffe. Los Stuka se acercaron a nuestra posición de improviso y comenzaron el ataque sobre los tanques rusos.
Mirabas hacia arriba y veías cómo los aviones soltaban las bombas. Tú ibas dentro del tanque, cerrabas la escotilla y esperabas a ver si saltabas por los aires o no. Cuando salías del tanque, normalmente teníamos reservas dentro, algo a mayores, algo de armamento y munición por si acaso, pero no había nada, no quedaba nada. Como dicen ellos, desplumados como las gallinas. Las bombas impactaban en los tanques. E iban creando enormes cráteres. Los tanques que caían dentro de uno de esos cráteres ya no podían salir de allí. Entonces giré, en cuanto vi un tanque ruso frente a mí, a unos 100 metros. Empecé a retroceder y de repente nos quedamos parados. Habíamos chocado contra un tocón y las cadenas giraban en el aire. Estábamos atascados y no nos podíamos mover. Salí para ver qué era lo que pasaba y llamé también a 2 de mis compañeros de tripulación. Salimos con un hacha y conseguimos cortar un trozo del tocón que se había atascado debajo para poder nivelar el tanque. Mientras tanto, el tanque ruso se acercaba a nosotros. Al final conseguimos librarnos de aquel tronco y movernos para apuntar al objetivo. Justo después disparé y explotó. La presión soviética sobre las líneas alemanas es cada vez más fuerte. La infantería de Model cuenta con muchas bajas. En algunas zonas solo le quedan 4 o 5 cañones de asalto. Esto hace que los alemanes no puedan establecer nuevas posiciones defensivas. La Operación Ciudadela, la última ofensiva alemana del Frente del Este en la Segunda Guerra Mundial, ha llegado a su fin. La batalla de Kursk termina el 14 de julio. Pero la lucha continúa. Ahora la ofensiva es soviética. Dan comienzo a una despiadada persecución y destrucción de las fuerzas alemanas que continuará hasta llegar a Berlín. Después de desalojar los sitios donde vivían los alemanes, después de bombardear todos aquellos lugares, todos sus escondrijos y todos sus campamentos quedaron hechos pedazos y completamente destruidos. Los soldados estaban hundidos. Esos pobres diablos alemanes fueron derrotados. Nuestra patria ya no les hacía felices. Sus planes se habían ido al traste por completo. Creyeron que podrían acabar con nosotros en nuestra propia casa. Pero esos malditos alemanes salieron con el rabo entre las piernas. En 8 días de lucha, alrededor de 200.000 hombres murieron o resultaron heridos y cerca de 3.000 tanques quedaron fuera de combate.
Los campos de batalla estaban repletos de muertos y de restos de tanques alemanes y rusos. Hoy, la única prueba que queda de la gran batalla que tuvo lugar aquí son los monumentos levantados en los pueblos y campos de cultivo que se encuentran por toda la zona de Kursk.